Hola, ¿qué tal? Les doy una cordial bienvenida a esta aula 4, pues de la semana 4, donde abordaremos uno de los temas o uno de los campos más relevantes para comprender el funcionamiento de las economías modernas. Y bueno, vamos a abordar el tema de macroeconomía. Estas 3 semanas, lo que es la 4, la 5 y la 6, abordaremos temas relacionados a la macroeconomía. Y bueno, en esta unidad, pues analizaremos el comportamiento agregado de la economía, enfocándonos a variables fundamentales como el PIB, inflación, desempleo, tasa de interés, política fiscal y política monetaria, y como complemento, pues el crecimiento económico, ¿no? Estudiaremos cómo se determina el equilibrio macroeconómico a corto, a largo plazo, y bueno, también veremos cómo interactúa el mercado de los bienes y el mercado del dinero, el cual pues es un impacto para las decisiones del gobierno, del Banco Central y bueno, de una economía general para un país, ¿no? También abordaremos el modelo de ISLM y de alguna manera nos hará comprender pues la lógica que tiene la economía entre todas estas variables, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. En primer término, pues les presento las reglas de la sesión de convivencia para la sesión síncrona, que se divide en 10 puntos. El primero es el respeto mutuo, participación activa, puntualidad, uso adecuado de la tecnología, atención y enfoque, respeto al turno de la palabra, confidencialidad, cumplimiento de las normas de la institución, mantener un ambiente de aprendizaje positivo, colaboración y trabajo en equipo. Por otra parte, les presento el aviso sobre la integridad académica de UNITEC. También les presento nuestra misión y nuestra visión de nuestra institución UNITEC. Y bueno, ya entrando en contexto sobre el concepto general que nos presenta la guía de Hegel, nos dice que contempla los grandes agregados económicos en los ámbitos nacional e internacional, basados en agentes representativos que determinan modelos de oferta y demanda agregada, bajo diferentes horizontes temporales, con la finalidad de entender las fuerzas que generan los desequilibrios macroeconómicos, además de la formulación de políticas monetarias, fiscales, para estabilizar fluctuaciones de corto, mediano plazo y establecer políticas de crecimiento y desarrollo económica, pues esto a largo plazo, ¿vale? Y bueno, en términos generales, ¿qué nos dice que es la macroeconomía? Pues es una rama de la economía, ¿no? Que estudia este comportamiento de la economía en su conjunto, ¿vale? Y bueno, cómo las decisiones agregadas de millones de personas y de empresas, cómo estas afectan a variables como el crecimiento, el PIB, el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la tasa de interés, el tipo de cambio, ¿no? La inversión total del país como tal, ¿no? Pues en otras palabras podemos decir que se ocupa de un panorama general de la economía, no en decisiones individuales, ¿no? Como en la microeconomía. Más bien aquí ya estamos hablando en términos generales, ¿no? Oferta, demanda agregada y bueno, todos estos análisis que competen a todo un país o países en general, ¿no? Entonces, bueno, con esto podemos decir qué es la macroeconomía. Un ejemplo actual y bueno, aquí de México podemos decir Banxico, ¿no? Que en los últimos periodos ha decidido
pues, mover esta tasa de referencia, ¿no? Recientemente el Banco de México, pues, decidió bajar la tasa de referencia y, bueno, de alguna manera, ¿qué nos dice, no? ¿Qué es esta tasa de referencia? Pues es el costo básico del dinero, ¿no? En la economía. Sirve, pues, como una guía para determinar, pues las tasas que ofrecen los bancos en los créditos, el costo de los préstamos de las empresas, las tasas de interés de las tarjetas y créditos personales. Y bueno, de acuerdo a las decisiones que toma esta Junta de Gobierno de Banxico, pues podemos determinar estas variaciones, ¿no? ¿Y cuál es su papel principal de todo esto? Pues Banxico baja la tasa de referencia y de alguna manera está incentivando, está intentando, uno, estimular el consumo, incentivar la inversión, facilitar el crédito e impulsar la economía económica de un país, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo nos afecta a nosotros o cómo nos ayuda o cómo de alguna manera puede beneficiarnos en esta parte, ¿no? Definitivamente, si antes, por ejemplo, ¿no? Si antes tenías una tasa del 12% para un crédito personal, ahora baja al 10%. Por supuesto que, por ejemplo, el pago mensual, pues baja. Puedes comprar más bienes y servicios y aumentar el consumo. Ahora, también pasa, por ejemplo, ¿no? En las empresas de inversión, ¿no? Si una empresa podía invertir en una máquina con una tasa, no sé, del 12%, el proyecto a veces determinaba que no era rentable, ¿no? Que no era viable esa inversión. Ahora con el 10% o menos del 10%, pues el proyecto puede ser rentable, pero de acuerdo a otras variables, no solamente a esta, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, de alguna manera la inversión pues aumenta, ¿no? El mercado en cuestión de hipotecas, pues las ventas, pues son, hay más ventas, mayor construcción, mayor empleo, y eso también de alguna manera incrementa esta demanda agregada, ¿vale? Y aquí determinamos también en esta parte de cuando nosotros invertimos, ahí es donde de alguna manera produce un efecto negativo. ¿Por qué? Porque si nosotros invertíamos al 10%, al 12%, nuestra ganancia pues era sobre ese 12%. Ahora pues es sobre ese 10%, 9%, 8%, ¿no? Entonces, de alguna manera, a nosotros como inversionistas no nos ayuda tanto en esta parte, ¿no? Más sin en cambio, hablando en términos agregados, definitivamente a veces es necesario tomar estas medidas para incentivar la economía de un país, y es lo que está pasando ahorita con México, ¿no? Entonces, de alguna manera se busca pues el crecimiento del PIB, se busca que esta inflación pues sea moderada y que el riesgo de inversión pues sea menor, ¿no? Entonces, podemos decir pues que es importante, ¿no? Conectando esta teoría económica, todo se analiza con herramientas, ¿ok? Con herramientas que ahorita pues vamos a ver un modelo que se llama modelo ISLM, ¿no? Y de alguna manera que necesitamos variables agregadas para poder determinar esta parte, ¿no? La macroeconomía no son solamente pues estos números aislados, ¿no? Más bien son ¿qué vamos a hacer con esas cifras, con esos números, ¿no? Son decisiones que impactan a la familia, empresas y, por supuesto, pues al empleado, ¿no? La macroeconomía definitivamente estudia el comportamiento del conjunto de la economía, ¿sí? Y bueno, cuando Banxico baja la tasa de referencia, por dar un ejemplo, busca estimular este crecimiento de la economía real, ¿no? Y las decisiones agregadas como consumo, inversión, crédito, responden pues a todos estos cambios como tal, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que de alguna manera nosotros escuchamos las noticias o leemos, Banxico reduce la tasa de interés. Entonces,
de alguna manera nosotros pensamos, bueno, pues es que busca que la inflación se estabilice, ¿no? Que el PIB crezca o también desacelere, ¿no? Con base a todos los términos de un país, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, de alguna manera esto abarca esto de la macroeconomía. Ahora, pues vamos a ver algunas variables como la producción e ingreso, ¿vale? En una economía, la producción es igual que el ingreso, ¿no? Van estrechamente relacionadas. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce se vende. Cuando se vende, alguien recibe pues ese ingreso como tal. En teoría eso es, ¿no? La producción cuando es igual o cuando se iguala al ingreso. Imaginémonos, si una empresa produce 1 millón de pesos en bienes, alguien pagó por esos bienes y ese pago se convierte en salario, en rentas, en intereses, en ganancias, ¿no? Como tal. Entonces, la producción podemos decir que es igual al ingreso y también es igual al gasto, ¿vale? Entonces, es un flujo circular de esta economía. Podemos decir que si aumenta, por ejemplo, la construcción en México, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, se producen más viviendas, se pagan más salarios, las familias tienen más ingresos y aumenta el consumo, ¿vale? Y de alguna manera, en términos generales, esto lo decía mucho Keynes, ¿no? Que nos hablaba mucho de hizo muchas obras con base a estos conceptos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca, ok, seguimos. Aquí, bueno, ya dijimos que era como la producción y el ingreso como tal, ¿no? Después tenemos el PIB, ¿no? Entendemos que este Producto Interno Bruto, que es el valor de todos los bienes y servicios finales, ¿no? Producidos por un país en un periodo determinado que generalmente, pues, es un año, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es el valor en términos cuantitativos. ¿Cuánto estamos produciendo como país, tanto de bienes como de servicios, ¿vale? Entonces, en macroeconomía usamos la letra Y para definir este PIB, ¿no? Podemos decir que, que la Y o la Y es igual al PIB, ¿sale? ¿Y cómo se calcula? Bueno, entendemos que Y es igual al consumo más la inversión más el gasto más en este caso serían las exportaciones netas, ¿no? Exportaciones menos importaciones. Entonces, ahí tenemos o podemos englobar qué es el PIB como tal, ¿no? Ahora, vamos con el PIB real contra el PIB nominal. El PIB nominal mide la producción en precios actuales, mientras el PIB real mide la producción eliminando el efecto de la inflación. Por ejemplo, ¿no? Si el PIB crece al 8%, pero la inflación fue de 6%, el crecimiento real solamente fue del 2%. Por eso, de alguna manera, nosotros como economistas analizamos el PIB real porque refleja un aumento verdadero de la producción como tal, no solo aumentos de precios. En épocas de alta inflación, definitivamente las diferencias son demasiado, ¿no? Bueno, después tenemos este producto potencial. Este producto potencial se refiere al nivel máximo de producción que una economía puede alcanzar usando sus recursos eficientemente, sin generar inflación. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque no producir al máximo y bueno, y no forzando esa parte, ¿no? Es producir de una manera sostenible
eficiente. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Si México puede producir 30 billones de pesos sin generar presiones inflacionarias, ese producto es potencial, ¿vale? Porque de alguna manera lo estamos realizando de una manera que no es forzado y que tiene una manera sostenible para poderlo hacer, ¿no? Si intentamos producir más allá sin aumentar esta capacidad productiva, pues faltará mano de obra, subirán salarios, subirán los precios y todo esto pues va a resultar en una inflación como tal, ¿no? Por eso el producto potencial funciona con un límite podríamos decir, saludable, ¿no? Entonces, es importante poder entender qué es este producto potencial. Ahora, vamos a ver este término que dice brecha del producto. Esta brecha del producto es la diferencia, es la resta que tiene el PIB real menos el producto potencial, ¿vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, cuando el PIB real está por debajo del potencial, hay un desempleo y de alguna manera existe esta desaceleración en la economía, ¿no? Con una brecha positiva, cuando el PIB real supera el potencial, pues hay una presión inflacionaria definitivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si Banxico baja las tasas, sus tasas de referencia, es que probablemente percibe una brecha negativa en la economía, ¿no? La economía está creciendo por debajo de su capacidad, entonces Banxico intenta pues estimular esta parte, ¿no? Ok. Entonces, bueno, en resumen, tenemos que toda esta parte de la producción e ingreso, pues definitivamente son iguales, ¿no? El PIB se mide, pues es esta producción total de un país, ¿no? El PIB real contra el PIB nominal, pues distingue el crecimiento real y de la inflación, ¿no? El producto potencial, pues es la capacidad máxima sostenible. Y la brecha del producto es la diferencia entre lo que producimos y lo que podríamos producir como tal, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente variable. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es la inflación? En primer término, pues podemos decir que es el nivel de precios, ¿no? El nivel de precios que representa el precio promedio de todos los bienes y servicios en una economía como tal, ¿no? No es un precio de un solo producto, es un precio general, en este caso, de todo lo que consumimos o de nuestra canasta básica como país, ¿no? No va a ser la misma, por ejemplo, canasta básica que tenemos aquí en México, que en Estados Unidos, que en Francia, etc., ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué se consume en un país? Se hace un cálculo, INEGI se encarga de toda esta parte, se hace el cálculo y al final de todo esto, pues tenemos la tasa de inflación como tal, ¿no? Si sube el precio por ejemplo, podemos decir, ¿no? Si sube el precio de la gasolina, si suben los costos del transporte, si suben los alimentos, de alguna manera vamos a tener, y si todos estos productos están en la canasta básica, vamos a tener un nivel general de precios, en este caso un aumento como tal, ¿no? Entonces, bueno, normalmente esta inflación se mide con base al índice nacional de precios al consumidor, ¿vale? Entonces, la inflación la podemos representar o la representamos en la economía con un pi, ¿no? Y la inflación, de alguna manera, es el aumento del nivel de precios, ¿vale? Y se representa, pues, con esta pi, que significa inflación, y entonces, pues, nos puede decir que el porcentaje en que aumentaron los precios respecto al periodo anterior, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna manera puede determinar. ¿Y por qué importa en esta parte la inflación? ¿Por qué afecta? Pues definitivamente afecta el poder
el poder adquisitivo que tenemos, las decisiones de consumo, las tasas de interés, la política monetaria y, bueno, algunos términos generales, ¿no? Ok, ahora vamos con esta variable económica que es el mercado laboral, ¿vale? En primer término, pues tenemos el desempleo, ¿no? Que se representa con la U, que es la oferta de trabajo, ¿no? Las empresas demandan de alguna manera trabajo cuando producen más y los trabajadores ofrecen trabajo a cambio de un salario, ¿no? Entonces, la economía podemos decir que crece, aumenta la producción, aumenta la demanda agregada de trabajo y, por supuesto, baja el desempleo, baja esta tasa de desempleo, ¿no? Si la economía se desacelera, disminuye, baja la producción, se contrata a menos, en este caso a menos trabajadores, y sube la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, bueno, el desempleo de alguna manera podemos representarlo con la U, ¿vale? U significa tasa de desempleo y se calcula entre las personas que están desempleados. U es igual entre las personas desempleadas entre la población económicamente activa. Y bueno, no incluyen, por ejemplo, estudiantes que no buscan empleo, personas que no quieren trabajar, trabajadores informales no registrados oficialmente, etc. Y bueno, la tasa natural de desempleo nos dice que es un nivel de desempleo que existe incluso cuando la economía está funcionando normalmente, ¿sale? Esto podría incluir el desempleo friccional, esto se refiere a las personas que van cambiando de empleo, o al desempleo estructural, que son los desajustes de las habilidades, ¿no? No incluye el desempleo por una recesión, definitivamente. Si la tasa natural es, por ejemplo, del 4%, y si el desempleo baja el 2%, existe este sobrecalentamiento de la economía, ¿no? Y del empleo. Pero si sube a una tasa del 7%, hay una recesión y una brecha negativa. Ahora, todo esto nos conduce a esta curva de Phillips, a este modelo, ¿no? ¿Qué es? Bueno, de alguna manera muestra la relación inversa de corto plazo entre la inflación y el desempleo. ¿Qué nos dice esta curva de Phillips? Nos dice que a menor desempleo, mayor inflación. Y por otra parte, nos dice que a mayor desempleo, también puede ocurrir menor inflación. ¿Por qué? Porque si el desempleo es bajo, las empresas compiten por trabajadores, suben salarios, suben costos, suben precios, y entonces, pero en el largo plazo la curva se vuelve vertical, ¿vale? ¿Por qué? Porque la economía tiende a regresar a su tasa natural de desempleo, entonces intenta mantener un desempleo por debajo de la tasa natural, solamente generando pues esta inflación creciente, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar a esta parte del sector financiero, ¿no? El sector financiero podemos decir que es este puente o esta relación que tiene el ahorro y la inversión. Por ejemplo, ¿no? Entendamos que las familias pues ahorran como tal, ¿no? Las empresas necesitan financiamiento. Los bancos y el sistema financiero de alguna manera conectan a ambos, a las familias y a las empresas como tal, ¿no? Si esta relación, si este puente funciona bien, hay inversión, hay crecimiento y hay cierta estabilidad. Pero si funciona mal, hay crisis, se frena este crecimiento y de alguna manera se desacelera pues la economía, ¿no? Entonces, aquí entramos a variables como la tasa de interés, ¿no?
que es el marco que usamos con la letra R, que significa tasa de interés real, ¿ok? Por eso es R. Y bueno, este es el precio del dinero. Si la tasa de alguna manera, si esta tasa de interés sube, ¿qué va a pasar? Pues definitivamente pedir un préstamo pues va a ser más caro, va a bajar esta inversión, baja el consumo del financiamiento y se desacelera la economía como tal. Ahora, si la tasa de interés baja, el crédito es más barato, aumenta la inversión, aumenta el consumo y de alguna manera se podría estimular, en este caso, el PIB, ¿no? Entonces, bueno, ahora otra variable muy importante que entra en esta parte del sector financiero, pues es la oferta monetaria. Esta oferta monetaria se representa con la letra M, como lo pueden ver aquí, ¿vale? ¿Qué nos dice? Que es la cantidad de dinero disponible en la economía, ¿vale? Cómo fluctúa el dinero, cuánto dinero tenemos en el país, etc. Y esto incluye efectivo, depósitos bancarios y dinero electrónico, ¿vale? Y bueno, ¿quién se encarga? ¿Quién de alguna manera, quién organiza? ¿Quién controla esta parte? Pues sabemos que es el Banco Central o Banjico, ¿no? Y bueno, si aumenta M, hay más liquidez, bajarán las tasas de interés y se estimula la economía. Si reduce M, hay menos dinero en circulación, suben las tasas de interés y se enfría la economía, ¿vale? Entonces, eso nos lleva a esta parte de la demanda del dinero, que se representa con la letra L. Ahora, pues pensemos por qué las personas quieren dinero, ¿no? O sea, ¿por qué queremos dinero? Ah, bueno, porque lo necesitamos, demandamos ese dinero, demandamos esa L, ¿no? ¿Por qué? Porque, y todo esto, bueno, sabemos que pues para satisfacer necesidades, gustos, preferencias, etc., ¿no? Pero, ¿qué nos indica? El nivel de ingreso, que es la Y, y la tasa de interés, que es la R, ¿no? Entonces, lo representamos como L es igual a, y esto va a multiplicar el nivel de ingreso, que es y esto multiplicaría al mismo tiempo la tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Entonces, si el ingreso aumenta, necesitamos más dinero para transacciones, por lo tanto, L aumenta. Si la tasa de interés sube, preferimos invertir, por ejemplo, en bonos, no sé, en CETES, en algún instrumento financiero como tal, ¿no? ¿Y qué pasa con L? Definitivamente, pues disminuye, ¿no? Eh, ¿Por qué mantener el dinero tiene un costo? Por el interés que dejamos de ganar, ¿no? Recordemos que nosotros, tanto si pedimos un financiamiento, un préstamo, tenemos que pagar por ese dinero que nos van a prestar, pero si nosotros invertimos ese dinero, nos van a pagar por lo que estamos prestando como tal, ¿no? O sea, de alguna manera, yo te presto, pero tú me lo regresas con esa promesa de que me lo vas a regresar, pero con cierta tasa de interés, ¿no? Con ese aumento. Ahora vamos con otra variable de alguna manera que compete a este sector externo, ¿vale? A esta interacción que tenemos con otros países. Y bueno, aquí ya de alguna manera incluye o tienen que ver variables como el tipo de cambio que se representa con la E, la balanza comercial, que es esta interacción entre importaciones y exportaciones, y la cuenta corriente, ¿no? Que de alguna manera es esta proyección, es es la representación que tienen todas estas fluctuaciones que tenemos de ingresos, egresos, importaciones, exportaciones, como tal, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver como el primer término que dice
este tipo de cambio, ¿no? Es el precio, es la paridad que tiene de una moneda contra otra, o sea, es el precio de la moneda extranjera en términos de una moneda nacional, ¿no? O sea, un dólar, ¿cuántos dólares, de alguna manera, qué precio tiene el dólar o cuántos pesos tenemos que pagar por un dólar? ¿Sale? Entonces, bueno, aquí podemos determinar esto. Bienvenida, Mónica. Qué bueno que estás por acá, ¿vale? Si puedes hablar, está bien, y si no, por medio del chat, pues te puedo escuchar, ¿vale? Ok, entonces, bueno, entendemos este tipo de cambio. Después tenemos esta balanza comercial, ¿no? Que de alguna manera es esta interacción que tiene, pues, o que tenemos contra importaciones e importaciones. La balanza comercial se representa con una N y una X. ¿Qué significa esto? Que son X exportaciones menos M, que son las importaciones, ¿vale? Entonces, entendemos que si NX es mayor que 0, entendemos que hay un superávit comercial. Si es menor que 0, podemos determinar que hay un déficit comercial. Entonces, ok, ahí me faltó una que cuenta corriente. Bueno, la cuenta corriente, pues, amplía más esta balanza comercial, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, la balanza comercial de bienes y servicios, los ingresos por inversiones, y aquí ya implica esta parte de intereses y utilidades y las transferencias que se refieren a todas estas remesas, ¿no? A lo que los nacionales traen como en términos económicos al país, ¿no? En México, de alguna manera, definitivamente las remesas son fundamentales para la economía de nuestro país, ¿vale? El país recibe más recursos del exterior de lo que envía definitivamente. Y, por ejemplo, si es negativa, necesita pues financiarse con una deuda o una inversión extranjera, ¿no? Entonces, bueno, con base a eso podemos continuar. Ahora sí, ya entendiendo todas estas variables, cómo se representan y el valor y la interacción que tiene una con otra, podemos ya, en primer término, tener esta curva, ¿no? Generalmente, este ejercicio viene en su examen, entonces es importante, no les van a decir, resuélveme este ejercicio, no, más bien este examen integrador es más analítico, te van a presentar y te van a decir, a esta curva, ¿a qué representa? Bueno, y te van a decir como varias opciones. Entonces, de alguna manera es importante poderlo entender y con base a eso, pues poder contestar de la mejor manera, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, la curva de la oferta agregada a corto plazo muestra ¿cuántos están dispuestos a producir? Acuérdense que si estamos hablando de oferta, estamos hablando de oferentes, estamos hablando de empresas, de toda esta cantidad que se ofrece a los consumidores, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra? ¿Cuánto, de alguna manera, cuánto están dispuestos a producir estas empresas, ¿vale? Y bueno, ¿y a qué calidad, a qué nivel de precios, ¿no? ¿A qué precios los van a ofertar, ¿no? Entonces, manteniendo constantes algunos costos, ¿no? Para que de alguna manera les convenga como tal. Entonces, en el corto plazo, los salarios y algunos costos no cambian inmediatamente como tal, ¿no? Entonces, por eso si el nivel de precios que tenemos en el eje de las Ys, si el nivel de precios aumenta, los salarios todavía no van a subir, de alguna manera se van a mantener constantes. ¿Por qué? Porque las empresas obtienen mayores ganancias y producen más como tal, ¿no? Entonces, esto va relacionado mucho a esta parte que vimos en la micro acerca de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué nos decía la oferta? La oferta siempre iba a tener una curva ascendente en el cual cuando si el precio aumentaba,
la cantidad ofrecida también aumentaba. Entonces, aquí, en este caso, si el nivel de precios aumenta y los salarios todavía no suben, las empresas se van a mantener constantes, ¿vale? Y bueno, en términos de Hegel, nos dice que a corto plazo la curva de la oferta agregada es horizontal, ¿vale? Ya que los salarios y los precios son rígidos en niveles predeterminados. Por lo tanto, los desplazamientos de la demanda agregada afectan a la producción y al empleo como tal, ¿vale? Entonces, bueno, ahora tenemos esta curva, pero de la oferta, pero en términos de largo plazo. Y bueno, aquí nos están diciendo que a largo plazo la curva de la oferta agregada es vertical porque la producción viene determinada por las cantidades del capital y trabajo y por la tecnología existente, pero no por el nivel de precios. O sea, aquí no va a importar el nivel de precios ni si es P1, P2, etc. Más bien se va a determinar por esta parte de la producción como tal, ¿no? Entonces, por lo tanto, los desplazamientos de la demanda agregada siempre van a afectar, en este caso, al nivel de precios, pero no al precio como tal, más bien a la producción y al empleo. Por lo tanto, siempre, a lo mejor en su examen les dice cómo es la recta de una curva de oferta agregada a largo plazo va a ser, en este término, pues va a ser vertical. Si les dice en este caso, cómo es la curva de la oferta agregada a corto plazo, definitivamente es horizontal, ¿vale? Porque es constante y esta definitivamente aumenta conforme a la producción. Entonces, bueno, ahora, bueno, entramos a esta parte o a este mecanismo de la transición del modelo ISLM, ¿no? Que de alguna manera, ¿qué nos está diciendo? Describe, pues, definitivamente este mecanismo o este aumento de la oferta monetaria y reduce el tipo de interés. ¿Cuáles son nuestras variables en este caso? En el eje de la Y tenemos la I, que es el interés con base a la Y, ¿vale? Y aquí podemos entender que son los intereses con la demanda de los bienes y servicios que de alguna manera buscamos este equilibrio como tal, ¿vale? Entonces, la curva de la oferta agregada a corto plazo muestra cuánto están dispuestos a producir las empresas por cada nivel de precios, ¿vale? Y bueno, de alguna manera manteniendo estos costos que les comentaba, ¿no? En el corto plazo, los salarios de algunos y los costos, pues no cambian, definitivamente se mantienen como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice este mercado de bienes? Bueno, en el IS nos está diciendo que es el mercado de bienes, ¿vale? Y en la LM nos está diciendo que es el mercado de dinero, ¿vale? Entonces, vamos a entenderlo un poquito mejor, entendiendo esta parte, ¿no? ¿Para qué sirve este modelo? Definitivamente para determinar la política monetaria, la política fiscal, estos choques económicos que existen en la economía y las recesiones como tal, ¿sale? Entonces, ¿qué representa la curva IS? Bueno, representa este equilibrio en el mercado de bienes, ¿vale? Y se basa o qué lo determina el nivel de la producción que se determina con la y la tasa de interés, que como ya habíamos dicho que es R, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Y es igual al consumo más la inversión más el gasto, ¿vale? La inversión siempre va a depender de la tasa de interés. Esto nos da como la función de I es igual a la I multiplicado por R, que es el interés, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿qué es la curva de IS? Pues representa esta cuenta de la relación negativa entre el tipo de interés y el nivel de renta, ¿sale? Que surge en el equilibrio de los mercados de servicio. Entonces,
más que nada es, o en términos generales, pues es este equilibrio del mercado de bienes, ¿vale? Este, y aquí podemos ver, por ejemplo, si la tasa de interés baja, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la inversión y va a aumentar la producción como tal, ¿no? Pero si sube la tasa de interés, en lugar de interés cero, sube la tasa de interés a I1, la tasa de interés sube, baja la inversión y baja la producción. Esto es lo que de alguna manera nos determina esta curva de IS, ¿sale? Después tenemos la curva de LM. La curva de LM representa el equilibrio del mercado, ¿vale? Se basa en M. M es igual a L más I, que es el ingreso, y R, que en este caso, que es el interés, ¿no? Entonces, M es igual a L, y esto multiplicado por y multiplicado por R, ¿sale? Y bueno, aquí podemos ver que la LM, que nos indica si aumenta el ingreso, las personas necesitan más dinero. Si la oferta monetaria no cambia, las tasas de intereses suben, deben de subir y de alguna manera se tienen que equilibrar, ¿no? Y por eso la curva LM, si podemos ver, siempre se tendrá una pendiente positiva, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque es de acuerdo a este equilibrio de la demanda del dinero como tal. Entonces, la curva LM representa una relación positiva entre el tipo de interés y el nivel de renta que sugiere este equilibrio como tal, ¿no? Y como todo, y como ya habíamos visto anteriormente, tenemos estos ejes, estas curvas, pero de alguna manera podemos determinar con estas representaciones un punto de equilibrio, que bueno, vamos a determinarlo cuando se cruzan pues ambas rectas, ¿no? O curvas como tal. Este equilibrio de alguna manera es cuando se cruzan pues esta IS y LM, ¿vale? ¿Qué determinan? Bueno, el nivel de producción, que es la Y la tasa de interés, que es la R, ¿no? O que es la I aquí en este caso. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Qué se está cruzando? El mercado de bienes y de alguna manera el mercado de dinero, ¿sale? Entonces, de alguna manera, cuando se cruza esta parte, podemos entender que tanto la oferta de bienes como la oferta de dinero, de alguna manera, se cruzan y estamos en un punto, pues, de equilibrio como tal. Para poderlo entender, vamos a ver un caso de una economía real, en el cual, pues, ¿qué nos está diciendo? Bueno, se analiza una economía cerrada a corto plazo con precios constantes y el objetivo es determinar el nivel de ingreso. Recordemos que se representa con la Y. Y la tasa de interés, que es la R, del equilibrio utilizado en el modelo ISLM. La economía representa la siguiente información. A ver, tenemos la función de consumo que se representa con la C. ¿Qué nos está diciendo esta función? En esta economía tenemos 100 que de alguna manera que es lo que existe en el consumo autónomo, ¿sale? Recordemos que la C es el consumo. Después tenemos la función de inversión. En este caso, nos está diciendo que la inversión es igual a 200 menos 10R, ¿sale? Recordemos que la R, pues esta es la tasa de interés. Gasto público 150, impuestos 100, oferta monetaria 500 y demanda de dinero. En este caso, pues vamos a multiplicar L por Y por, en este caso, la tasa de interés. Y ya aquí tenemos nuestra función. Esto es en términos muy teóricos, pero bueno, para poderlo entender, ¿vale?
¿Qué es lo que nos va a pedir? En su examen no les va a pedir como tal que elaboren este ejercicio, por ejemplo, un ejercicio parecido, más bien les va a pedir el análisis de este ejercicio, por ejemplo, ¿no? O de otro como tal. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, obtener la ecuación de IS, obtener la ecuación de LM y determinar el nivel de ingreso, la tasa de interés del equilibrio, ¿vale? Entonces, en primer término, pues podemos ver que tenemos, pues aquí ya en primer término, pues tenemos la fórmula, ¿no? Donde la fórmula es la fórmula de ingreso, que nos está diciendo que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ya sustituida nuestra función, en la cual pues ya vamos a determinar en primer término el consumo, ¿sale? Entonces, determinamos o desarrollamos el consumo, que es igual a 100 más 0.8 de Y, que es el ingreso, menos 80, según los datos que nos está dando el ejemplo, ¿no? Después tenemos que en la C, haciendo el cálculo, nos queda que el consumo es igual a 20 menos 0.8Y, ¿no? Entonces, tenemos una inversión, nuestra función de inversión es igual a 200 menos 10R. Sustituimos todos estos valores en estos términos, hacemos el cálculo y nos va a dar esta curva de IS, ¿sale? Nos está diciendo, en este caso, que tenemos 1850 menos 50 de R, ¿vale? Entonces, ahí podemos determinar cuál va a ser, pues, esta curva de IS. Entonces, ¿qué nos está diciendo este 1850 menos 50R? Pues significa que cada vez que aumenta la tasa de interés, el ingreso disminuye, por eso está en términos negativos, ¿vale? Porque la tasa de interés, de alguna manera, porque si sube la tasa de interés, va a haber menor inversión, va a haber menor demanda agregada y menor producción. Entonces, por eso IS tiene esta pendiente negativa, ¿vale? Ahora, vamos a solucionar o vamos a hallar la curva de LM, y esto se refiere al mercado del dinero, o sea, cuánto dinero circula en la economía de un país, ¿no? Nos dicen que M es de 500, la demanda agregada, aquí tenemos L, que es multiplicado por Y y por el interés. Entonces, aquí tenemos la función. Una vez sustituyendo todos los valores, ¿qué nos está dando? Que la curva LM es igual a 1000 más 10R, ¿sale? Una vez que ya despejamos, calculamos, y de alguna manera, ¿qué nos dice eso? Que tiene una pendiente positiva, ¿sale? Y esta pendiente positiva, ¿qué nos está diciendo? Si aumenta el ingreso, las personas demandan más dinero, como, pues de alguna manera en términos obvios, ¿no? Pero si la oferta monetaria es fija, la tasa de interés debe de subir para equilibrar de alguna manera este mercado. Entre más ingreso podemos tener, pues mayor demanda de dinero y mayor va a ser la tasa de interés. Y todo esto podemos determinarlo que a un mediano tiempo o a un largo plazo se va a generar pues inflación como tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos esta función. Después vamos a tener esta función del equilibrio para determinar en dónde existe el equilibrio en esta economía, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? IS es igual a LM, entonces tenemos que igualar pues las funciones de tanto de IS como de LM, ¿vale? Resolviendo y sustituyendo las cifras, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos
Y es igual a 1141.7, ¿vale? Ya tenemos el valor de Y, ¿vale? Ahora, para poder comprobar o para poder determinar este ingreso en equilibrio, tenemos que pues, tomar ya sea la función de IS o la función de LM, y en este caso vamos a aplicar Y, ¿vale? Entonces, podemos determinar que aquí, haciendo ya la igualdad, entendemos que hay un equilibrio como tal, ¿no? Entonces aquí les presento la gráfica que nos dice, bueno, el modelo ISLM constituye las herramientas fundamentales de la macroeconomía a corto plazo. Nosotros ya al igualar tanto la Y como la R, podemos determinar que existe un equilibrio como tal. La curva IS con pendiente negativa y la curva LM con pendiente positiva. Podemos determinar que se cruza o que existe un punto de equilibrio donde ambas se intersectan, y bueno, aquí tenemos los valores, ¿no? Que de alguna manera son iguales al 14.17, igual en cuestión de ingreso y de interés, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, su principal aporte es integrar el sector real al sector monetario en un marco pues analítico, ¿vale? La producción no depende únicamente del gasto agregado, la tasa de interés no depende solamente de este funcionamiento financiero, y ambas variables pues de alguna manera determinan de forma independiente, ¿no? Entonces, bueno, acordémonos con esto podemos determinar que un aumento de gasto público que va a desplazar IS, y un aumento de la oferta monetaria va a desplazar LM, ¿vale? Su importancia de todo esto pues radica en que integra el sector real, el sector monetario, y en un mismo contexto analítico, permitiendo pues comprender fenómenos como esta parte, ¿no? De cómo se desplazan, la coordinación de políticas, los mecanismos de transición macroeconómica, aunque de alguna manera estos modelos son modernos, han incorporado mayor complejidad en esta dinámica, ¿no? Del ISLM, siguiendo pues una base esencial en esta parte del análisis económico como tal, ¿vale? Entonces, bueno, con esto podemos determinar este tipo de gráficas y pues sí, más que nada el análisis que pueda tener uno con otro, ¿no? Entonces, bueno, para poder terminar o para tener una conclusión como tal, el modelo ISLM explica el equilibrio macroeconómico de corto plazo, ¿no? Mediante esta interacción simultánea entre el mercado de los bienes en una curva de IS y el mercado de dinero, que es la LM. A través de este esquema se determina conjuntamente el nivel de ingresos, la tasa de interés, mostrando pues cómo la política fiscal y política monetaria influyen en esta parte económica, que lo ideal pues es este equilibrio como tal, ¿no? Pero ya en términos pues reales podemos decir que es muy complicado, es muy difícil, o tal vez es imposible que pueda haber este equilibrio como tal. Se busca, sí, teóricamente puede existir, pero ya en términos reales es muy complicado poder entender, tener este equilibrio como tal, ¿no? Entonces, definitivamente su importancia, como les digo, pues radica en cómo se integra a este sector real, a estos sectores monetarios, y que al mismo tiempo nosotros podamos analizar estas dos vertientes o estas dos variables que de alguna manera nos van uno, sí, definitivamente nos van a decir,
en términos físicos, pues una realidad, pero ¿qué vamos a hacer como políticos, como personas de alguna manera que nos dedicamos a esta parte de la economía? ¿Qué decisiones voy a tomar con esos datos, no? Entonces es importante poderlos integrar a esta parte. Y bueno, con esto, pues termino esta sesión. Si hubiera alguna duda, algún comentario relacionados a los temas, relacionados a cada uno de los dinamismos que tenemos en el seminario, tanto en el temario, en cómo se va a ir desarrollando fechas, los test, cómo se van a ir contestando. En esta semana de la 4, 5 y 6 vamos a tener temas relacionados a la macroeconomía, y en la semana 6 pues se tiene que hacer el test automático del tema, ¿no? De la macroeconomía. Les pido por favor que puedan estar muy pendientes de todos los anuncios que semana con semana yo voy subiendo, para que de alguna manera ustedes estén enterados de cómo va este proceso. Recordemos que al final se realizará un examen integrador que tiene una ponderación del 40% y que tiene indicaciones muy específicas como tal, ¿no? Como descargar un programa, como el horario, etc. Y es única y única fecha, único horario, ¿vale? Y todos estos detalles vamos a tener una sesión síncrona una semana, tal vez un tiempo antes de este examen integrador, para que ustedes puedan disipar algunas dudas. Esta reunión va a ser con el director académico, el cual pues es el que de alguna manera es el responsable de esta parte del examen integrador. Cada test que tengamos en cada semana, recordemos que ya la semana 1, 2 y 3 ya pasó, y ahí tuvimos que resolver el test relacionados con los temas de microeconomía, ¿vale? Ahorita, esta semana 4, empezamos con temas de macroeconomía. Les pido que puedan ir revisando los materiales que tenemos en la plataforma, este video, y también fuentes externas que les pueden ayudar a complementar pues su conocimiento en temas de la macroeconomía. 4, 5 y 6, y posteriormente entraremos en el tema de proyectos de inversión, ¿vale? Pero ahorita nos centraremos en esta semana 4, 5 y 6 con los temas de macroeconomía. Pues no me queda más que pues agradecerles que puedan observar, que puedan analizar esta aula virtual 4, y que pues quedo a sus órdenes, quedo disponible en la parte de mensajes de su plataforma. Cualquier duda, comentario, con mucho gusto, a la brevedad les contestaré, y bueno, quedo pendiente, y si no hay más, pues me despido. Les deseo mucho éxito en esta semana, y que podamos o que puedan repasar estos temas. Cuídense mucho y hasta luego.